esta hora. Si ya tiene ahí su Biblia, como les decía, Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. En un momento más vamos a dar la lectura, pero ¿cuántos de ustedes tienen una lectura anual? Puedo ver sus manos que van leyendo su Biblia año con año, ya sea poco a poco, siguiendo un orden de versículos, pero pienso que la mayoría de nosotros debe tener un orden, una estructura para poder leer la Biblia. Ahora bien, si usted ha leído la Biblia, sobre todo la parte de libros históricos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tenemos libros que se conocen como históricos. La Biblia, de cierta forma, es un relato progresivo, es decir, un relato que nos va presentando diferentes etapas o diferentes personajes, en donde se va viendo un relato progresivo que comienza en la creación, luego va con la caída de la humanidad y finalmente ya en el Nuevo Testamento se nos habla acerca de la redención de la humanidad por medio de un plan de Dios, que es que su Hijo venga al mundo a morir por nosotros. Pero a resumidas cuentas, la Biblia tiene un relato progresivo que se va presentando paso a paso. Ahora bien, en ese mismo relato, hermanos, entre lo que es la caída del hombre y la redención del hombre, es decir, entre el principio y el final de este relato, en ese intermedio nosotros encontramos, cuando leemos la Biblia, las historias de diferentes hombres y mujeres, que Dios utiliza o que va formando para el cumplimiento de su plan. Entre muchas de esas historias que nosotros podemos leer en la Biblia, encontramos, por ejemplo, a Noé, que fue un hombre diligente delante de Dios, que estuvo trabajando durante muchísimo tiempo, muchos años, construyendo un arca. ¿Por qué? Porque Dios se lo había ordenado. Noé era un hombre diligente. También encontramos, por ejemplo, a Abraham, un hombre a quien Dios escogió simplemente por su gracia, porque realmente nunca leemos en la Biblia por qué es que Dios llamó a Abraham. Simplemente lo llamó, pero no hay una razón clara o específica por qué Dios llamó a este hombre. Simplemente lo llamó porque Dios quiso así llamarlo. Fue simplemente por su gracia. También encontramos, por ejemplo, a José, que fue un hombre que fue llamado por Dios para ser un líder, que el Señor lo llamó, le hizo pasar por muchas circunstancias, muchas pruebas, pero finalmente el Señor lo puso como un líder para salvar no solo a su pueblo, a la nación que iba naciendo de Israel, sino a todos los pueblos de alrededor. Encontramos también, por ejemplo, a Moisés en estos relatos, que fue el primer líder luego de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Fue un líder que llevó a un pueblo y lo unificó. La nación de Israel eran diferentes tribus, de alguna manera, de esclavos, pero Moisés fue el hombre que, con ayuda de Dios, o con la mano de Dios, saca al pueblo de Egipto y lleva a un pueblo unido hasta la tierra prometida. En fin, encontramos diferentes hombres pasando por estos relatos. Por ejemplo, los jueces de Israel, cuando ya el pueblo entró a la tierra prometida, leemos de los relatos de los jueces, que eran hombres que fueron guerreros valientes, que fueron guerreros que se dedicaron de alguna manera a llevar al pueblo vez tras vez, ayudando a esta nación. Así que de toda esta manera, hermanos, en este relato progresivo, llegamos hasta un hombre, Samuel. Samuel fue el último de los jueces de Israel y también fue un profeta de Dios. Fue un hombre que el Señor utilizó prácticamente desde que era un niño. El Señor lo llamó, el Señor utilizó a Samuel desde que era pequeñito, pero en la historia de Samuel, que no nos vamos a concentrar en él en esta mañana, hay una situación. El Señor lo llama desde que es niño, el Señor lo utiliza durante su etapa ya adulta, pero sucede algo, hermanos. Ya cuando Samuel era ya un hombre anciano, pues él toma a sus hijos para que lo releven como los jueces que estaban en la nación de Israel, pero la Biblia nos dice en Primera de Samuel, en los capítulos 7, 8, 9 aproximadamente,
que ya sus hijos, los hijos de Samuel, ya no eran hombres rectos, eran hombres que aceptaban sobornos, eran hombres que ayudaban a aquellos que les convenían. Y en esa situación, hermanos, viene el pueblo de Israel, la gente se une, van con Samuel y le dicen: mira, tus hijos están haciendo esto, esto, esto y esto, no nos conviene, no estamos conformes, no estamos contentos, Samuel, así que lo que nosotros venimos a pedir es que pongas a un rey. Y aunque de alguna manera no era el plan de Dios para ese momento, Dios le dice: está bien, Samuel, hazles caso, obedece, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, le dice el Señor, y busca un rey. Y de toda la nación de Israel, el Señor le guía a Samuel, le dice: mira, ¿sabes qué? Vas a buscar a un hombre que se llama Saúl. Y aquí es donde entra en escena el personaje de quien vamos a estar hablando en esta mañana. Aquí es donde entra en escena Saúl. En el libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2, es donde precisamente se hace esta primera mención de Samuel. Primera de Samuel 9, del versículo 1 y 2, dice: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel, era tan alto que los demás apenas le llegaban a los ojos. Como les decía, esta es la introducción que da la Biblia a Saúl. De hecho, lo presenta como un hombre grande, un hombre atractivo, un hombre de buen parecer. Y no solamente esto, hermanos, sino que a través de los siguientes versículos, aquí en Primera de Samuel, nos vamos a dar cuenta, vamos a conocer otras características que tenía Saúl. Y algunas de estas características, hermanos, ¿sabe cuáles eran? Era un hombre diligente. ¿Y aquí mencionamos que era diligente? A Noé, hace un momento atrás lo dijimos. Pero no solamente era atractivo, no solo era alto, no solo era diligente, sino que también fue un hombre que el Señor escogió, como Abraham. El Señor lo llamó cuando la gente pidió un rey. ¿Y qué fue lo que respondió Dios? Saúl será el rey. Dios lo escogió. Y además de ser diligente, de ser un hombre escogido por Dios, también fue un hombre que era líder de la nación, al igual que José. Y no solo fue un líder, sino que tomó Saúl a todas las diferentes tribus, les impuso diferentes tareas, es decir, unificó realmente a la nación de Israel como un pueblo con un frente unido, de la misma manera que lo hubiera hecho Moisés mucho tiempo atrás. Y no conforme con esto, Saúl, además de todas estas cualidades, también era, como los antiguos jueces, un guerrero valiente que salía a la batalla, que iba al frente del pueblo, que era el primero en ir a la guerra. Y si Saúl tenía todas estas características que acabamos de mencionar, si reunía muchos de los elementos de personajes del pasado en la Biblia, entonces, hermanos, pregunta: ¿por qué Saúl es más recordado como un rey loco, un rey desobediente, un rey que buscaba a David para matarlo, y que finalmente la Biblia nos lo presenta como un hombre ya desvariando, que incluso termina consultando a una bruja y termina muerto en el campo de batalla? ¿Por qué lo recordamos así si tenía todas estas cualidades tan lindas, tan atractivas, tan buenas? ¿Por qué recordamos entonces a Saúl de esta manera? Lo que nos lleva a preguntarnos en esta mañana: ¿acaso Dios se equivocó? ¿Acaso Dios falló al escoger a Saúl? ¿O será, por otro lado, será acaso que el Señor utiliza a Saúl, la vida de Saúl, los errores en su vida, para mostrarnos a nosotros algo, para enseñarnos algo? Y la respuesta, creo, hermanos, es bastante obvia. Dios no se equivoca, sino que Él permite que esté en la Biblia registrada la vida de este hombre, la vida de Saúl. ¿Para qué? Para darnos algunas lecciones a nosotros. Luego entonces, hermanos, y luego de lo que hemos mencionado hasta este punto en la vida de Saúl, podemos decir que este hombre, este primer rey, no fracasó debido a la falta de talento,
Es decir, no es que el Señor lo llamó, pero tal vez no cumplía con ciertos requisitos, tal vez no tenía ciertos talentos, y por ese motivo es que Saúl fracasa. No, Saúl no fracasó por falta de talento. Entonces, una vez más debemos preguntarnos, ¿por qué falló este hombre? ¿Por qué falló Saúl, este primer rey de Israel? Bueno, básicamente por dos razones, hermanos. Primero que nada, porque Saúl no aceptó la disciplina de Dios en su vida. Cuando Dios intenta disciplinar a este hombre, él no aceptó la disciplina. Y segundo, hermanos, Saúl no fue paciente y en su falta de paciencia termina desobedeciendo a Dios abiertamente. Entonces, no acepta la disciplina y no fue paciente. Esos dos son los errores, por llamarlos de algún modo, en la vida de Saúl. Así que la primera lección rápida que podemos nosotros entender en esta mañana es la importancia de aceptar los tratos del Señor cuando estos llegan a nuestras vidas. Muchas veces nosotros podemos pasar, como lo escuchábamos hace un momento atrás, en las peticiones, podemos pasar por tratos, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil, por alguna circunstancia de carencia. Y en esos momentos, hermanos, es cuando más que nunca debemos acercarnos y aferrarnos a Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando llegan esos momentos? En nuestra vida es cuando nos alejamos de Dios. Es cuando desobedecemos, es cuando la paciencia nos falta. Por lo tanto, una vez más, es importante aceptar los tratos de Dios cuando llegan a nuestras vidas, y cuando llegan debemos aferrarnos a Él. No obstante, en estos tiempos que corren, algunos creyentes modernos podrían llegar a decir, podrían llegar a enseñar, hermanos, que los hijos de Dios no deben pasar por estas circunstancias. Los hijos de Dios no deben pasar por situaciones difíciles. De hecho, estas personas enseñan que los hijos de Dios lo único que nos corresponde son bendiciones, riqueza, poder, una buena vida y todo lo mejor que podemos imaginar. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios, porque somos los hijos del Rey. Algunos podrían llegar a pensar esto y hay quienes los enseñan hoy en día, hermanos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué es lo que nos enseña realmente la palabra de Dios acerca de esto? Acompáñenme por favor en Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, lo que realmente la Biblia nos enseña acerca de la disciplina de Dios, acerca de los tratos del Señor es lo siguiente. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y permítame leer de nuevo el versículo 6, dice: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y yo sé que al leer esto pueden sonarnos como palabras fuertes, pero ¿sabe qué? Son palabras certeras. Es la palabra de Dios, es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y aprendamos. El Señor va a disciplinar a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque es su hijo. ¿Por qué? Porque nos ama. Esto ha sido así antes y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Si usted es un hijo de Dios, ha de recibir en algún momento de la vida la disciplina de parte de Dios. Ahora, antes de que esto lo desanime o lo asuste o incluso llegue a molestarnos, porque hay quienes se pueden molestar con declaraciones como estas, pero antes de que pase cualquiera de estas cosas, lo que debemos preguntarnos en esta mañana son dos cosas. La primera de ellas es, bueno, ¿cómo es la disciplina de Dios? Porque escuchamos la palabra disciplina y ¿qué es lo que inmediatamente viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que relacionamos? Disciplina es igual a castigo, ¿no? Eso viene inmediatamente a nuestra vida. Es como si estuviéramos escuchando: Dios va a castigarnos. Cuando leemos que Dios disciplina a sus hijos, hermanos, debemos quitarnos esa idea de la mente. Cuando la Biblia nos habla de la disciplina de Dios, no está hablando de un castigo.
no está diciendo que Dios nos va a castigar, así que esa idea debemos desecharla en primera instancia. A eso no se refiere la Biblia cuando habla de la disciplina de Dios. Y no solo esa es la primera pregunta, ¿cómo es la disciplina de Dios? Que vamos a ahondar un poco más en esta mañana. Pero la segunda pregunta que debemos hacernos, bueno, es ¿para qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios debe disciplinarnos? Y vamos en este mensaje de esta mañana a hablar de esos dos puntos. Pero comencemos con lo primero. ¿Ok? Ya mencionábamos que la disciplina de Dios no habla o no se trata de malos tratos, no se trata de Dios castigándonos, no se trata de Dios probándonos vez tras vez de manera innecesaria, como si el Señor disfrutara que nosotros estuviéramos en dolor y en sufrimiento. Eso no es la disciplina de Dios, no son castigos sin sentido, hermanos. No tenemos nosotros un Dios sádico que se deleita en vernos sufrir, en vernos llorar, en vernos tirados en el suelo. Ese no es Dios, no tenemos esa clase de Dios. Así que lo que nosotros debemos entender y debemos confiar es que toda prueba que el Señor permite que venga a nuestra vida, todo dolor, enfermedad o circunstancia difícil, hermanos, por más difícil que ésta sea, tiene un propósito en nuestra vida, porque así es el Señor. Si Él permite que pase algo en nuestra vida es porque Él tiene un propósito en eso. Así que no, hermanos, la disciplina de Dios no son castigos, la disciplina de Dios no es sufrimiento, esa no es la disciplina que la Biblia nos enseña, ni es la disciplina que el Señor tiene con nosotros. La disciplina de Dios, hermanos, tiene un propósito, como todo lo que hace el Señor. Así que si Él permite que nosotros pasemos por alguna prueba, es que Él tiene al final del túnel un propósito para nuestra vida. Sin embargo, todavía no respondemos cómo es la disciplina de Dios en la vida de sus hijos. ¿Cómo es que el Señor nos disciplina? Bueno, son muchas las maneras que encontramos en la Biblia en la que el Señor disciplina a los que son suyos, pero en esta mañana vamos a hablar de las dos maneras más comunes, por decirlo de algún modo, en la que el Señor disciplina a los suyos. ¿Y cuáles son estas dos maneras en las que el Señor trae disciplina a nuestras vidas? Bueno, el Señor ha de probar, por un lado, nuestra paciencia para disciplinarnos. En muchas ocasiones el Señor va a probar nuestra paciencia, y por otro lado, para traer disciplina a nosotros, sus hijos, el Señor también va a probar nuestra obediencia. Dos cosas: prueba nuestra paciencia y prueba nuestra obediencia. Y vamos a ver cada una de ellas en esta mañana por separado. Y quisiera ahora hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes les gusta esperar? Ya sea en la sala de espera de un médico, o en la fila del supermercado, o en cualquier otra razón. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta esperar. Hay quienes son más pacientes, efectivamente, y pueden estar ahí media hora, 40 minutos, una hora, pero hay quienes no somos tan pacientes y una espera de 10 minutos nos parece algo eterno. A ninguno nos gusta esperar, eso todos coincidimos. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿cuántos somos pacientes? Cada uno deberá responder de manera personal, pero sabemos que muchas veces nos falta la paciencia. Y entendiendo esto, hermanos, es que regresamos a la vida, a la historia de Saúl, y en cierta ocasión, una de las primeras cosas que el Señor prueba en la vida de este rey, este primer rey de Israel, es precisamente la paciencia. Permítame ponerle un rápido contexto. Cuando Saúl es elegido como rey en la nación de Israel, Israel no era lo que nosotros vemos ya en capítulos más adelante. Israel era una suerte de diferentes familias compuestas en las tribus, que cada uno veía básicamente por sus intereses, y al final del día ellos se llamaban una nación, pero realmente no lo eran. Eran simplemente pequeñas tribus ubicadas en una misma zona geográfica. Pero luego piden un rey, y luego llega Saúl. Y cuando Saúl llega, dice: bueno, puesto que me han instaurado como el primer rey de Israel, necesitamos realmente formar a una nación. Y Saúl comienza a llamar a la gente, comienza a hacer censo, comienza a ver cuántas personas hay en la nación, comienza a darles a cada una de las tribus diferentes tareas, comienza a pedir un tributo, porque ese es también un derecho que tiene un rey, pagar impuestos. Entonces comienzan a pagarle impuestos, comienza a
a crear un palacio. Es decir, realmente Saúl comienza a formar una verdadera nación. Y dentro de todo ese trabajo, obviamente, ¿qué sucede? Cuando Saúl tiene una nación que está formando, las naciones vecinas, que ya estaban más adelantados en ese trabajo, comienzan a preocuparse y dicen, no podemos dejar que Israel se levante como nación, no podemos dejar que se unifiquen, no podemos dejar que creen un mismo frente. Entonces, ¿qué es lo que comienza a pasar? Esas naciones vecinas comienzan a atacar a Israel. Y otro de los trabajos del rey, así como es cobrar un impuesto, otro de sus trabajos, ¿qué es? Defender a la nación. Pero hay un problema en este caso, hermanos. Israel no tenía un ejército. ¿Tenía gente valiente? Sí. ¿Tenía gente preparada para la guerra? No. Así que Saúl comienza a reclutar gente, comienza a llamarlos, comienza a entrenarlos y comienza a formar un verdadero ejército. Y de esta manera los primeros años del reinado de Saúl son entre formar una nación, pero también pelear muchas batallas, pelear muchas guerras. Y uno de los enemigos constantes en esta era de la nación de Israel, ustedes lo van a identificar inmediatamente por su nombre, eran los filisteos, una nación vecina. Los filisteos constantemente atacaban a Israel con la intención de que ellos no se formaran como una nación. Tenían miedo de esto, así que constantemente iban a la guerra en contra de Israel. Y en un principio, en los primeros años, el poder militar de los filisteos era más grande que Israel. Eran obviamente más grandes, más preparados, tenían mejores armamentos, en fin, realmente los filisteos tenían todas las de ganar. Y en una de estas primeras batallas clave, hermano, sucedió lo siguiente. El Saúl reúne a un ejército, lo lleva a acampar cerca de los filisteos porque van a tener una gran batalla. Es una batalla decisiva, hermanos. Pero hay una instrucción de parte de Dios. Le dice Dios a Saúl por medio del profeta, espera hasta que yo te indique cuándo van a atacar. Espera. Y sucede lo siguiente, hermanos. Permítame leer, es una porción larga, pero para que entendamos, en 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel 13, del versículo 8 al versículo 14, 1 Samuel 13, del 8 al 14, sucede lo siguiente. Y Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Realmente esto son pocos versículos, son palabras que podemos leer rápido en menos de un par de minutos, pero es realmente un pasaje bastante fuerte. ¿Cuál es la promesa que Saúl perdió, hermano? ¿Sabe cuál es la promesa que Saúl perdió? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hace unas semanas veíamos acerca de un ciego, Bartimeo. Un ciego que imploraba al Mesías que lo sanara, que le devolviera la vista. ¿Y cuál era el grito de ese ciego? ¿Recuerdan? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué hijo de David? Porque David fue el hombre que recibió la promesa que Saúl perdió. Si Saúl hubiera sido paciente, si Saúl hubiera esperado conforme al plazo que se le había dado, si Saúl hubiera esperado, hubiera tenido la paciencia en Dios, Bartimeo muchos años adelante, ¿sabe qué hubiera gritado? Jesús, hijo de Saúl. Pero no fue así la historia. Bartimeo termina gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Solo por qué? Porque Saúl no tuvo paciencia.
Y es lo que el Señor utiliza muchas veces, ¿para qué? Para tratar con nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser pacientes. La paciencia se define como la capacidad de tolerar desgracias, de tolerar adversidades y hacerlo con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso es la paciencia, soportar, tolerar, esperar, eso es la paciencia, hermanos. Y es por medio de la paciencia, hermanos, que nosotros podemos tolerar los tiempos difíciles cuando estos llegan a casa. Es por medio de la paciencia que nosotros podemos confiar en Dios a pesar de las desgracias. Es por medio de la paciencia que nosotros podemos ser fortalecidos en las adversidades. Y es por medio de la paciencia que nosotros podemos recibir la disciplina de Dios, siendo pacientes. Y aquí la importancia, hermanos, de aprender a ser pacientes. En el caso de Saúl es una pérdida trágica. ¿Por qué? Porque él no fue paciente y perdió la promesa que se le había dado y le fue dada a otro, a David. Así que, hermanos, teniendo esto como ejemplo, nosotros debemos dimensionar la importancia de aprender a ser pacientes cuando el Señor disciplina nuestras vidas. No existe un verdadero siervo de Dios si éste no tiene paciencia. Y esta cualidad, esta paciencia nos permite a nosotros tener cada vez más el carácter de Dios formado en nuestra vida. Si nosotros miramos con atención los relatos que encontramos en la Biblia, vamos a poder ver que los siervos de Dios siempre han sido llamados a ser pacientes. ¿Por qué? Porque la paciencia es lo que nos ayuda a soportar la disciplina que Dios tiene con nosotros. Noé esperó con paciencia por más de 100 años para poder ver el diluvio que el Señor le había dicho que llegaría. Abraham vivió pacientemente hasta que el Señor lo llevó a la tierra prometida, la tierra que Él le había dicho que lo llevaría. José tuvo que esperar con paciencia por más de 15 años antes de que la promesa de Dios se cumpliera. La paciencia, hermano, reitero, es el medio por el cual nosotros podemos soportar las disciplinas de Dios. Así que, como podemos notar en lo que hemos mencionado en esta mañana, la paciencia no es algo que quizá deberíamos tener. La paciencia no es algo que sería bueno que nosotros desarrolláramos un poco de vez en cuando. Hermanos, no, la paciencia es una cualidad vital para la vida de los creyentes. No obstante, con esto, hermanos, al invitarnos, cuando la Biblia nos invita a tener paciencia o a ser pacientes, no debemos creer que la paciencia es algo que se va a desarrollar por nuestra propia voluntad o por nuestro mero esfuerzo. Ciertamente hay personas que de manera natural, porque así es su forma de ser, son más tolerantes que otros, son más pacientes que otros ante los problemas, ante las adversidades. Sí, hay personas que se mantienen estoicos ante las dificultades y que son más pacientes que nosotros, sí. Sin embargo, la paciencia no es algo, reitero, que se desarrolle por nuestra propia voluntad. Es algo que debemos pedirle a Dios. La paciencia es algo que nosotros debemos pedir en oración. Así que, hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos obtener paciencia ante las pruebas? ¿Cómo es que nosotros podemos ser más pacientes? Bueno, la respuesta es muy, muy sencilla. ¿Quiere usted ser paciente? Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Hay que ir en oración y decirle al Señor, ayúdanos a ser pacientes. ¿Qué tan importante es la paciencia en la vida del creyente? Bueno, consideremos una vez más al rey Saúl, que perdió la promesa, no cualquier promesa, no una gran promesa, sino la promesa más grande de todas. Él la perdió. ¿Por qué? Porque no fue paciente ante la prueba, porque no fue paciente ante los tratos de Dios. Así que la próxima vez que nosotros nos encontremos en algún trato, en alguna dificultad, ante alguna circunstancia, hermanos, no nos desesperemos, ni tampoco intentemos generar la paciencia por nuestras propias fuerzas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pedirle a Dios, Señor, dame de tu paciencia. Ayúdame a esperar pacientemente en esta prueba. Ayúdame a tener paciencia ante esta dificultad. Ayúdame a ser paciente ante la tormenta de esta vida.
Ayúdame, Señor, con tu paciencia, pero es con la paciencia que el Señor nos da, no con nuestras fuerzas, no con nuestra propia paciencia, que sabe que, dicho sea de paso, se termina pronto y rápido. Sin embargo, decíamos en esta mañana que el Señor nos pasa por la disciplina o nos pasa por sus tratos, y una de las cosas que Él prueba es nuestra paciencia, pero hay otra cosa más, la obediencia. El Señor también prueba en nosotros la obediencia, y es por medio de estas pruebas de obediencia que nosotros pasamos por su disciplina. Y dentro de la misma historia del rey Saúl, no conforme con esta primera situación, en donde le faltó la paciencia a este primer rey de Israel, algunos años más adelante el Señor vuelve a probar a este hombre, pero no solo en la paciencia, sino que ahora lo prueba en la obediencia. Permítame leer rápido, 1 Samuel 15 del 1 al 3. Dice lo siguiente, 1 Samuel 15 del 1 al 3, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hasta ahí. En una lectura rápida, esta orden de parte de Dios nos puede parecer dura, nos puede parecer un genocidio, Dios enviando a su pueblo escogido para que erradique toda una nación, pero nosotros debemos entender que había un propósito en esto. Primero que nada era probar la obediencia del rey Saúl, segundo que nada era cumplir una promesa que Dios había hecho muchísimos años atrás, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando eran una nación apenas incipiente y no tenían realmente una fuerza militar. Cuando iban caminando en el desierto, sucedió que esta nación, la nación de Amalec, atacó al pueblo por sorpresa. Los atacó incluso por la retaguardia y le hizo mucho daño a la nación de Israel. El Señor los salvó, los ayudó y los libró, pero le hizo una promesa a la nación. Les dijo, algún día yo destruiré a la nación de Amalec. Pasaron los años y ahora el Señor trae a memoria esa promesa que hizo. Le dice precisamente a Saúl, para probar su obediencia, ve y cumple lo que dije que haría hace mucho tiempo atrás. Ahora, hermanos, Saúl no solamente no desarrolló la paciencia, que es lo que ya veíamos hace un momento atrás, sino que también en esta historia se nos muestra que no era un hombre obediente a Dios. Al menos ya en este punto ya no era un hombre obediente a Dios. Y sabe otra de las cualidades que debe tener un siervo de Dios: debe ser paciente, sí, pero también debe ser obediente. Dios le había pedido al rey Saúl que cumpliera con esta orden difícil, sí, pero le había dicho: tienes que ir y tienes que matar a todo el pueblo de Amalec, a los hombres, a las mujeres, a los niños e incluso a los animales. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Bueno, tal vez usted conoce el relato, pero si no, hermanos, rápidamente en un repaso, Saúl va como Dios lo ordenó, ataca al pueblo de Amalec como el Señor se lo ordenó, mata a todos como el Señor se lo ordenó, pero hay una excepción. Saúl no mata al rey de Amalec, por un lado, y tampoco mata a los mejores animales, se los queda para él. Y entonces dice, bueno, cumplí con la orden, o por lo menos con la mayoría de la orden de Dios, piensa Saúl. Pero en ese proceso llega Samuel, el profeta, y entonces se da cuenta Samuel que Saúl no había obedecido por completo, no había cumplido la orden que Dios le había dado. Y en esa situación, Samuel le dice lo siguiente, 1 Samuel 15, versículo 22. Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, Dios buscaba que Saúl fuera obediente, pero no lo fue. Dios buscaba que Saúl fuera paciente, pero no lo fue. Y en consecuencia, este hombre, este primer rey de Israel, que tenía todos los mejores atributos de todos los hombres del pasado,
como Moisés, como Abraham, como José, como los jueces. Tenía todo para haber sido un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios. No lo fue. Y terminó siendo recordado, como ya les decía, como un rey loco, como el que perseguía a David, como el que consultó a una bruja. ¿Por qué? Porque no fue un hombre paciente, porque no fue un hombre obediente. Así que lo que el Señor utiliza en nuestras vidas como sus hijos para disciplinarnos, para ayudarnos, es que entonces la paciencia y la obediencia. Y en ese sentido, hermanos, nosotros entonces debemos ser pacientes cuando veamos la prueba llegar a nuestras vidas y debemos ser obedientes cuando el Señor nos pida algo. Aun cuando la orden no la entendamos, aun cuando la orden sea difícil, aun cuando lo que el Señor nos pida puede ser tan extraño como esto que veíamos de destruir todo Amalek, aun en esas circunstancias, repito, debemos ser pacientes y debemos ser obedientes. Así que ya de alguna manera respondíamos a la primera pregunta de esta mañana. ¿Cómo es la disciplina de Dios? Bueno, es que en sus disciplinas, hermanos, repito, no es que Dios nos va a castigar o que nos va a poner alguna prueba extraña o que se va a deleitar en que nosotros estemos sufriendo. Esa no es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios se da en nuestras vidas por medio de la paciencia cuando el Señor la prueba y por medio de la obediencia cuando el Señor nos dice que hagamos algo. Pero a todo esto, hermanos, a final del día, la pregunta sería, ¿está bien? Ahora podemos entender por lo menos un poco cómo es la disciplina de Dios, cuando Él prueba nuestra paciencia, cuando Él prueba nuestra obediencia, está bien. Pero teníamos una pregunta más, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos disciplina? Ya veíamos que el Señor, un poco de cómo es la disciplina de Dios, pero ¿para qué el Señor nos disciplina, hermanos? Bueno, hay una razón básica. Hay una razón sencilla por la cual, sencilla entre comillas, por la cual el Señor nos disciplina, y es que Él quiere formar en nosotros algo. ¿Y qué es lo que quiere formar en nosotros? El carácter de su Hijo. ¿Qué es lo que quiere formar Dios en nuestras vidas? Que nuestro corazón sea transformado. ¿Qué es lo que quiere formar Dios en nosotros? Una vida distinta, que se parezca más a la vida de su Hijo Jesucristo. Y para que eso suceda, hermanos, hay que ser probados, hay que ser disciplinados. Nuestra paciencia va a ser puesta a prueba en muchas ocasiones y nuestra obediencia del mismo modo. Pero al final hay un propósito. Les voy a pedir que por favor me acompañen, ya para ir terminando, en sus Biblias, 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Si en esta mañana, segunda de Corintios, capítulo 4, si en esta mañana de alguna manera Dios nos preguntara a cada uno de nosotros si nos gustaría o no nos gustaría ser disciplinados, ¿qué responderíamos? ¿Qué responderíamos? Si Dios de alguna manera estuviera aquí delante de nosotros y nos preguntara, ¿te gustaría ser disciplinado? ¿Qué responderíamos? Creo que la mayoría de nosotros diríamos, no me gusta la disciplina. ¿Por qué? Porque entiendo ahora que la disciplina no son castigos, Señor, pero que mi paciencia sea probada, que mi obediencia sea probada, y tener que estar pasando por esta disciplina, Señor, no es algo atractivo. Prefiero no recibir tu disciplina. Pero ¿qué veíamos en el versículo de Hebreos? El Señor, a quien ama, disciplina. El Señor disciplina a los que son sus hijos. Así que si nosotros amamos a Dios y Él nos ama, y nosotros nos consideramos realmente parte de la familia de Dios, hijos de Dios, entonces debemos ser sí o sí disciplinados. ¿Y para qué somos disciplinados? Versículo 16 de 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desmayamos. No desmayamos, antes aún, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo nos renovamos de día a día en el hombre interior, hermanos? A través de la disciplina de Dios, a través de las pruebas que el Señor nos da. Versículo 17.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, puesto que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la razón por la cual el Señor nos disciplina a aquellos que somos sus hijos. Porque la disciplina de Dios, es decir, la prueba de nuestra paciencia y obediencia, ¿sabe qué está haciendo? Nos está refinando como el oro. Nos está preparando poco a poco. ¿Para qué? Para las cosas que son eternas. Y como último punto en esta mañana, Pablo a las pruebas, a los problemas. La semana pasada hablábamos un poco de todo lo que él tuvo que atravesar. Fue apedreado, estuvo en náufrago, lo perseguían en ciudad tras ciudad, tenía traiciones, tenía pruebas. A todo ese gran panorama de situaciones difíciles y de pruebas y de cosas complicadas, ¿sabe cómo le llama Pablo a todo eso que tuvo que atravesar en su Biblia? En su vida, perdón. Todas esas grandes pruebas, problemas, dificultades, situaciones que atravesar casi por la muerte, todo eso que tuvo que atravesar Pablo, ¿cómo lo llama? Escribe aquí Pablo, ¿una qué? Leve tribulación momentánea. Ahora, si me lo preguntan a mí, cuando yo puedo ver desde el gran panorama, al menos lo que la Biblia nos permite ver, todo lo que tuvo que atravesar Pablo, a mí no me parece una leve tribulación momentánea, pero el apóstol lo escribe así. Dice que todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que enfrentar, todo lo que tuvo que vivir para él, fue una leve tribulación momentánea. Y la última pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que Pablo pudo ver todos sus problemas, todas sus prisiones, todas sus persecuciones como una leve tribulación momentánea? Y ciertamente, ¿sabe qué pasa ahí? No fue por su propia mano, ni por su propia esfuerzo, ni por su propia voluntad. Así que la última pregunta, reitero, que debemos hacernos en esta mañana es, ¿cómo puedo yo, cómo podemos nosotros, ante esta prueba que estoy pasando, ante esta dificultad, ante esta enfermedad, ante este dolor, ante esta situación que estoy viviendo, cómo puedo yo verla como una leve tribulación momentánea? Y seguramente usted ya sabe la respuesta. ¿Por qué? Porque la hemos venido diciendo vez tras vez tras vez. ¿Cómo podemos nosotros poder ver esa situación tan enorme, tan grande y tan difícil como una leve tribulación momentánea? Pidiendo la ayuda de Dios, pidiendo la visión de Dios, pidiéndole al Señor que Él nos ayude. Hermanos, si usted fuera caminando, imagine por un momento, en un camino donde no tiene manera de hacerse ni a la derecha ni a la izquierda, y usted fuera por ese camino y de repente se encuentra con una piedra de 2,5 metros que le obstruye el paso, ¿qué pensaría? ¿Cómo se sentiría? No puede regresar, no puede rodear la piedra, no puede escalarla y no tiene herramientas para destruirla, para poder continuar avanzando. Nos sentiríamos frustrados, nos sentiríamos tal vez temerosos, nos sentiríamos desesperanzados tal vez al no poder avanzar. Pero si de alguna manera en ese mismo camino pudiéramos hacer lo siguiente, pudiéramos elevarnos unos 10, 15, 100 metros, ¿cómo vería usted esa piedra? Pequeñita. Ya no habría el mismo problema. ¿Por qué? Nuestra perspectiva ha cambiado. Nosotros somos esa persona en el camino que se encuentra esa piedra enorme cuando intentamos seguir adelante, seguir a Dios por nuestras propias fuerzas. No vamos a poder. Pero si le pedimos la ayuda de Dios, si le pedimos su visión, si le pedimos que Él nos permita ver las cosas como Él las ve, podemos finalmente a ese enorme problema al que nos estamos enfrentando llamarle, como le llamaba Pablo, ¿una qué? Una leve tribulación momentánea. Así que todos tenemos alguna prueba seguramente en este momento que estamos atravesando. Grande o pequeña, difícil, tal vez acaba de empezar, tal vez tenemos mucho tiempo con ella. Todos tenemos una prueba de enfermedad,
económica, en la familia, ante adversidades, ante amenazas, ante diferentes problemas. Todos, seguramente los que estamos aquí tenemos algún problema. Y tenemos dos opciones: verlo como algo enorme, algo que no podemos atravesar, algo que nos está aplastando, o podemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé su visión y perspectiva, y que nos ayude, al igual que Pablo, a llamarle a ese problema, cualquiera que sea, una leve tribulación momentánea. ¿Qué es lo que usted va a elegir? La disciplina de Dios, si usted está atravesando por ella en este momento, nos da una esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor disciplina a los que aman, a los que son suyos, a los que son sus hijos. Y el Señor lo va a disciplinar ¿cómo? Repito, no por castigos, no. Va a probar su paciencia, va a probar su obediencia. Y cuando usted esté en esa prueba, puede ver esa prueba como algo enorme o como una leve tribulación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hacerlo por sus propias fuerzas o hacerlo con la ayuda de Dios? Con esto en mente, hermanos, vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a mirar las pruebas, no desde nuestra perspectiva, ni con nuestra vista natural, y afrontar las pruebas no con nuestras fuerzas, ni con nuestro ánimo, sino con su ayuda y con su perspectiva. Cierra los ojos y vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Y en esta hora te queremos pedir, Señor, por favor, que cuando lleguen las pruebas, que cuando llegue el momento de la disciplina, nos ayudes a ser pacientes, no como Saúl, Señor, sino a ser pacientes y a esperar a pesar de las dificultades y a ser obedientes en lo que tú nos pides. Sin embargo, intentar ser pacientes y obedientes con nuestra propia fuerza terminará, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, en fracaso. Así que, Señor, en esta hora queremos venir delante de ti a pedirte dos cosas: que nos ayudes a tener paciencia y a ser obedientes cuando tú estés probándonos, y por otro lado, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a mirar todas esas pruebas, todas esas dificultades, como escribía el apóstol Pablo, como una leve tribulación. Sin embargo, por nuestro propio ánimo no podemos. Así que, Señor, en esta mañana te pedimos tu ayuda, tu vista, tu gracia y tu fuerza. Ayúdanos a enfrentar las pruebas con tu fortaleza en nosotros. Y, Señor, ayúdanos a mirar esas pruebas como algo pequeño, como algo pasajero, sabiendo y entendiendo que lo que está más allá de ello es eterno, es perfecto, es glorioso, porque tú lo has preparado para nosotros. Pero para llegar ahí necesitamos de tu ayuda, necesitamos ser disciplinados y necesitamos de tu fortaleza y de tu gracia cada día en nosotros. Yo te pido por mis hermanos, te pido por mí para que nos ayudes. Te pido, Señor, por favor, que nos sigas fortaleciendo. En tus manos nos encomendamos en esta semana. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos guardes cada día, que nos ayudes, que nos lleves y nos traigas con bien. Te pedimos por este domingo, te pedimos por este día. Gracias, bendito Dios, en el santo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo.